Muchas gracias por la invitación, Consejo Regional 11 de Huaraz, al Colegio Médico del Perú, por esta invitación y sobre todo para desarrollar estos temas relacionados a intoxicaciones y envenenamientos. Me toca ver un tema muy importante y en auge y también que va evolucionando dentro del tratamiento de manera exponencial y en la terapia que tenemos que brindar a nuestros pacientes tienen que ser similares a lo de los primeros mundos. De eso se busca, de eso se espera de una actualización. Entonces, la actualización en el manejo de envenenamiento por animales de ponzoña, que van a haber varios de ellos, eh, voy a estar referido a lo que viene a ser el cuadro de ofidismo. Mi nombre es Moisés Torres Moure, soy especialista en emergencia y desastres, realizo una alta especialidad en toxicología clínica en México y soy integrante del grupo RedTox, que es una gran organización en México que busca ver la constante actualización relacionada a este tema. Y vayamos a ver por qué es importante. Algunos objetivos de esta plática es conocer la epidemiología e identificarlo como un problema de salud. Eso es muy importante para conocer nuestra realidad. Conocer los principales especímenes de importancia médica en nuestro país, el abordaje en el diagnóstico integral, el tratamiento del paciente con accidente ofídico y reconocer los errores en el tratamiento. Dicen que es mejor conocer cuáles son los errores porque nos van a ayudar más que sabiendo el tratamiento completo porque son los puntos específicos a mejorar, ¿no? Y para ello aplicar la terapéutica específica. Actualidad y propuestas en el futuro del tratamiento de esta patología. Pues un accidente ofídico es, como se menciona, es un accidente físico. No se busca un cuadro bélico entre nosotros y estos especímenes. Viene a ser simplemente la causalidad en un contexto accidental, en la cual un espécimen que se encuentra en nuestro territorio ah, tiene una interrelación con una persona que está realizando cualquier otra actividad no dirigida a la caza de estos animales, por ejemplo, ¿no? Estos especímenes. Entonces viene a ser algo relacionado a un accidente. Tenerlo eso en consideración. Es un cuadro clínico consecutivo a la mordedura por serpiente venenosa con la inoculación de sustancias tóxicas que lesionan los tejidos y van a provocar alteraciones fisiopatológicas de severidad variable en la víctima. Ojo, inoculación de sustancias tóxicas. Entonces, en algún contexto va a haber mordeduras en las cuales no va a haber la inoculación de este veneno. Entonces, ese contexto se le llama, por ejemplo, mordeduras secas, para tenerlo en consideración. Es un problema de salud pública porque prácticamente, y esta es una tendencia a nivel mundial, los accidentes ofídicos son cifras escalofriantes. Prácticamente se calcula que afecta a unos 5.4 millones de personas al año, causan mortalidad de ellos, 138.000 muertes al año y alrededor de triple de casos de amputación y discapacidad permanente. O sea, si no te mata, te deja discapacitado. Las mordeduras de serpiente venenosa pueden producir parálisis con el consiguiente paro respiratorio, trastornos hemorrágicos que pueden llevar a la muerte, insuficiencia renal, que puede ser reversible, o daños tisulares que pueden necesitar la amputación y causar otras discapacidades permanentes. ¿Y quiénes no son los más afectados? Los más afectados en la grande literatura son los trabajadores agrícolas. Uno piensa en nuestra principal actividad en general dentro del país, estamos hablando de trabajadores agrícolas y obviamente de esta población en aumento que deben ser los niños, ¿no? O los efectos suelen ser más graves en los niños que en los adultos debido a que tienen menos masa corporal. Asociado a esta realidad se ve un tema muy importante que es la baja producción de antivenenos a nivel mundial. En nuestro país, la disponibilidad de ellos en los lugares donde se necesitan, que son el interior del país, y bajo las condiciones en las cuales van a
o se tienen que perdurar estos antivenenos en estos lugares del interior de nuestro país. Entonces, cuando se asocia la realidad con un componente determinante en el tratamiento, como viene a ser la disponibilidad de antiveneno, la mortalidad de ese paciente es alta. Por eso es un problema. Entonces, para ello, nosotros trabajamos contextos muy importantes y es parte de la labor de nosotros en el que hacer, no solo enfocarnos a manejar la mordedura o las complicaciones, sino también brindar y dar un acápite en la importancia de la prevención, la mejora de la educación, el empoderamiento de la comunidad y la eficiencia de la respuesta inicial. Este contexto lo vamos a ver en el taller, porque va a ayudar bastante a, a los que se van a encontrar presentes y tenerlo en consideración marca una pauta importante como estrategia. Un objetivo central será garantizar el acceso a tratamientos seguros, eficaces y que estén asequibles, como vienen a ser los antídotos, y obviamente la atención médica auxiliar o la que va a brindar cualquier persona entrenada en este contexto. Términos muy importantes, también asociados a nuestro desempeño, es brindar los reportes epidemiológicos. Y dentro de ellas, cuando uno habla de ofidismo, tenemos que hablar de caso probable y caso confirmado. ¿A qué le podemos llamar caso probable? Cuando toda persona mordida por una serpiente en área donde existe especies venenosas. Esta queda como probable. Pero vendría a ser un caso confirmado cuando este caso probable en el que se comprueba, pero la mordedura por una serpiente del género, y acaba dirigido a nuestra realidad. Botrops, Crotalus, Lachesis o Micrurus. Estos son nuestros especímenes más importantes relacionados al cuadro de ofidismo. ¿Okay? Sin embargo, muy importante dice ahí, y otras especies de serpientes venenosas o se instala un cuadro de descompensación hemodinámica y síntomas neurológicos o dermonecrosis. ¿Por qué tal vez este acápite adicional? Por lo siguiente, conozcamos de que el componente de tráfico y también de recreativo de especímenes eh, llamativos, de especímenes exóticos, crean un mercado de demanda y un mercado incluso de consumo a nivel nacional. Entonces hay varios de estos especímenes que ingresan de otros lugares del mundo y también de otras fronteras y se van a presentar accidentes en este contexto. Entonces, va ampliándose la cantidad de especímenes las cuales se encuentran venenosas en nuestro país, ¿no? Cifras que se manejan hasta la actualidad, generalmente sin variación, son identificadas en esta imagen, ¿no? Los principales lugares en los cuales se reportan los cuadros de ofidismo. Y con ya la mención previa entre este componente que es nuestra realidad, pues hay que ver cómo va el componente relacionado a la disponibilidad de los sueros o de los antídotos en esos lugares. Creo que el mejor ejemplo fue relacionado a la vacunación contra el SARS-CoV-2 o para mitigar sus efectos, nos ha brindado una importante lección para ver cuánto de determinante social viene a ser la distancia y sobre todo llevar este producto a los lugares donde se necesita, ¿no? Entendiendo que el suero, la mayor producción en general está relacionada a un producto que necesita una cadena de frío. Entonces, los lugares como Loreto, el interior, San Martín, Ucayali, Junín, Amazonas, Huánuco, pues tienen definitivamente estas limitaciones y en ellas se tiene que trabajar, ¿no? Ancash, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco, y todas se ve en las primeras 10 departamentos involucrados en este contexto, ¿no? Circunscritos al área donde estamos realizando esta conversación. Ahora, tener en consideración y no verlo como si los especímenes botánicos pues te respetan un departamento. No,
Definitivamente los especímenes botánicos, y más en el contexto del cambio climático, y peor, con el acceso de las personas en sus áreas, se van a producir estos accidentes. Es muy importante ver este contexto de una manera dinámica. Los números de casos siguen en aumento, pero nótese que son estacionales. Estacionales. Hay momentos del tiempo, por ejemplo, durante un año, en los cuales va a haber muchos más casos que en otros, ¿no? Siempre cuando hacemos esta plática, por ejemplo, en Lima, acá uno pensaría, cualquiera de ustedes, pues que en Lima no tenemos cuadros de FIDIM, ¿no? Por supuesto que sí. Tenemos por algunas temporadas incluso ingresos de 10 a 15 pacientes por cuadro de ofidismo y también referencias de partes de Huánuco en general, como viene a ser, por ejemplo, la chesis o la chuchupa, como se determina. Entonces, estar preparados es una obligación nuestra en el área donde nos desempeñamos, ¿no? Actualmente en el hospital de Meredia y tengo entendido de también en el área de privada, como dice el San Pablo, ¿no? La Clínica San Pablo. Entonces, se tiene el componente relacionado para un manejo adecuado. Entonces, ¿qué me obliga? Si en Lima están preparados, pues también hay que tener una mirada hacia el interior y saber que tenemos que estar preparados. Esta es la distribución en general que se reporta, pero también entender que hay muchos casos de subdiagnóstico. Un infradiagnóstico muy importante que nos lleva a tener un contexto bizarro de la realidad actualmente. Sin embargo, persisten áreas de nuestro país en las cuales es una necesidad la capacitación y el manejo de estos pacientes y entender que ese mapa no es estático, sino que todo va siendo dinámico, ¿no? Y más en los contextos relacionados al cambio climático. ¿Quiénes son la edad y género que se ve involucrada en la mayoría de biografías a nivel nacional? La población económicamente activa. La mayoría, jóvenes y adultos. Pero no olvidar las áreas o los géneros y la edad eh, que hay que tenerlo en consideración ya que genera mucho más mortalidad. ¿Quiénes? Los niños, los adultos mayores y obviamente las gestantes. Entonces ya este aspecto de manejo va ampliándose. Para ello hay que tenerlo esto en consideración. Esta imagen resume la epidemiología actual que estamos teniendo en nuestro país. Las actividades relacionadas a riesgo, según la bibliografía, generalmente se encuentran involucrados a un trabajo de campo, 57, casi 50% de los reportes, estudiantes en un 13%, en el domicilio 8.7% de los ataques, género masculino el más involucrado, el grupo etario de 18 a 59, la mayoría de los pacientes, y en los meses lluviosos, ya que estos meses lluviosos hacen que el espécimen comience a tener mayor actividad y los accidentes pueden estar acaeciendo en cualquier momento. El área anatómica más involucrada viene a ser los miembros inferiores, como resumen o como recopilación de datos. Ojo. Entonces, el área miembro inferior con 65% para esta bibliografía, la mano en 34.8%, pero no hay reportes de otras áreas adecuadamente. Por ejemplo, el área del muslo, el área del abdomen, el área de los genitales, el área de la cara. Definitivamente se va a presentar y ese es un manejo importante a tener en consideración y cómo lo vamos a clasificar, porque va a llevar mayor mortalidad, definitivamente, ¿no? Siguiendo con ello, pues, en nuestra casuística, el miembro superior, por ejemplo, para esta revisión, en la mano derecha es la que se encuentra involucrada en la región mordida por botes, ¿no? Dentro de la casuística, el miembro inferior en menor proporción, y esto nos hace ver de que las conductas en generales en las diferentes partes de nuestro país, dependiendo de las actividades agrícolas que se realicen y de estos especímenes en esta hermosa interacción que se puede dar tal vez
desde un punto de vista relacionado al estudio de este tema, pero accidente ofídico desde el punto de vista de tratamiento de estos pacientes va a depender de esos contextos mencionados. No olvidar que hay mucho contexto de estar utilizando, por ejemplo, buscando estos especímenes, ¿no? Teniendo en consideración o brindándole eh, lo que viene a ser capacidades curativas que no la tienen. Y lo único que se genera viene a ser esta interacción que puede terminar en un cuadro fatal para para los pacientes. Claro, estos especímenes nos ayudan bastante mucho porque son adecuadamente manipulados y se extraen características o principios activos de su veneno, por ejemplo, antihipertensivos. Pero en este contexto en general de medicina tradicional y peor, en un contexto tal vez no adecuado a medicina tradicional o una medicina tradicional que ha sido mal enfocada, va a generar simplemente un accidente eh, ofídico y el paciente o uno puede convertirse en paciente o el mismo manipulador. ¿Y qué especímenes contamos en nuestro país actualmente y cuáles son los porcentajes? Conozcámoslos. Por ejemplo, el accidente ofídico se va a generar en estos dos puntos, por medio de los bipéridos y los lácteos. Los bipéridos en Perú, 90-95% por los bótrons. Eso ya lo sabemos. Utrecht, Triopsis y Botrofis. El famoso jergón de la selva, ¿no? Con estas características en general que vamos a verlos y es importante conocer. Miren, porcentaje muy importante de un 7% pone la muta muta, ¿no? La famosa chuchupo. Esas características que se le brinda a esta especie tan fascinante, pero que ya algo mortalidad en el accidente. Los crotalodurisus, las cascabeles, y de este contexto, otro grupo de venenosas que deben ser los elápidos, como son los micruros, que miren, llama mucho la atención, ¿no? Esto a un niño de un año, 2 años, en general, que no repara entre lo que es un riesgo y le llama el explorar y sobre todo manipular cosas llamativas de color, definitivamente puede tener un accidente. Y ojo que las características de estos coralillos o corales son muy lisos. Entonces, quien los busca, la mayoría de los reportes, pues son buscando estas, no identificando adecuadamente y pensando que son especímenes que por el color, en algún contexto errado, no son venenosos y los niños que tratan de manipularlo. Otro contexto adicional en el norte del país, y también los reportes en el sur, de las pelames o las hidrosis platónicos, que son las serpientes marinas, ¿no? Estos son nuestros principales especímenes que pueden generar un cuadro físico. Y nos sirve conocer algunas características, claro, no vamos a ser herpetólogos, pero tenemos que conocer algunas características. Dentro de ellas, ¿cuáles? ¿Por qué? Porque lamentablemente, en un contexto relacionado a ello, te traen el espécimen muerto, pero te lo traen. Y lo traen en una botella, lo traen en una bolsa, ¿no? Y te dicen, bueno, le hemos mordido esto, ¿qué le va a pasar a mi familiar? Uno prudentemente le informa al paciente que no ha sido lo adecuado, pero que nos va a brindar un poco de información, ¿no? Se le observa y estas características, por ejemplo, de cabeza triangular, un corte de cuerpo triangular, una cola de punta donde será la cascabel, o escamas eh, de forma robusta en la cabeza, que son pequeñas o grandes, como las que se ven acá, son, ¿no? eh, se ven opacas, ojo, se ven, no hay ningún momento se ha dicho que se manipulan, se ven opacas y se logra identificar esta imagen, la foseta térmica. Esta de acá nos va a brindar un importante conocimiento de que podemos estar relacionados a un componente como este, eh, como que es un animal de ponzoña y es un animal venenoso. Y en el contexto de los elápidos, lo que viene a ser las escamas de cabeza lisa, pueden ver en esta
disposición, son cabezas lisas, es un rostro corto, hay una escama, esta escama supraocular que es lisa, que es una de las características, ¿no? Cabeza poco diferenciada del cuello, no es triangular, pero prácticamente una continuación, algo cilíndrico, ¿no? Y las pupilas que hablan tanto que es redonda y sin foseta, son características pero de lápidos. En cambio, el hipéridos, sí, obviamente la presenta. Y esta pupila verde, muchos hablan de las pupilas, pero no, saber que necesariamente la pupila vertical no debe también tener un sueño, dependiendo de los reflejos de la luz, así como nosotros cuando hacen reflejo de la luz, nosotros hacemos cambios en lo que viene a ser en la pupila, pues podemos identificar o tener una mala identificación de que sea un animal de consumo. Veamos estas características en este gráfico, por ejemplo, relacionado por Mingle. Podemos ver lo que se mencionaba, la cabeza triangular, esta pupila elíptica, ¿no? Lo que viene a ser los colmillos retráctiles y lo que viene a ser en comparación con las serpientes no venenosas. Tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque no necesariamente estas características descritas en literaturas, ¿no?, son relacionadas a no envenenar. Se sabe, y hay cada vez más reportes, que algunos de los especímenes que se pensaban que eran no venenosos, en muchos otros lugares ya están siendo reclasificados. Entonces, tener mucho en consideración. También saber de que, ojo, o sea, que una mordedura tenga necesariamente dos lesiones puntiformes porque tiene dos colmillos y es sí o sí una mordedura porque va a tener los colmillos, no es verdad. Puede tener tan solo una lesión y ser un contexto de un accidente físico y el paciente puede tener complicaciones. Y, por ejemplo, acá se menciona que esta serpiente no es no venenosa porque tiene este tipo de mordedura, pero nuevamente, esto no tiene que guiarnos para determinar solo que por el tipo de mordedura esté relacionada con una serpiente no venenosa. ¿Por qué? Porque hay serpientes como el recalco, que están siendo reclasificadas porque tienen este tipo de mordeduras, más hacen varias mordeduras y son mucho más venenosas como deben ser las corales. Entonces, tener esto en consideración antes de tomarlo como si fuera un paradigma. Asimismo, miren que hay muchos especímenes que pueden mimetizar, como se encuentra aquí en el lado derecho, un espécimen que es meramente venenoso contra un espécimen que no. Por ejemplo, para la figura, la mayoría de los especímenes que se encuentran acá, la cabeza es del mismo grosor, ¿no?, del cuerpo. Y estos anillos son, hacen una, son completos dentro del cuerpo o de la cabeza. Es decir, no hay áreas blancas como se muestra en este otro espécimen. Por ello que esta característica, por ejemplo, del completo, son algunas de las características que nos dan un cierto porcentaje para indicar de que esto espécimen no es venenoso, por ejemplo. Entonces son estos puntos a tener en consideración que nos van a ayudar dentro del manejo. Entonces a lo que venimos a conocer un poco más este contexto. Por ejemplo, otros patos, el germón de la selva. Este es el espécimen. Ya conocemos las características. Ustedes ya con lo mencionado, obviamente van viendo estas escamas rugosas, esta pupila, pero, ojo, ya identificaron la foseta. Esto es un animal de ponzoña, una serpiente venenosa. Estamos hablando del Botrus apios, el 90% más de los accidentes en nuestro país, ¿no? Otro espécimen, el Botrus brasiliensis, también con esas características, algunas otras que van cambiando relacionados al color, al tamaño, pero distribuidas en todo nuestro territorio. Miren, por ejemplo, acá el Botrus pictus, mucho acá en la costa, acá en Lima. Varios de los pacientes han llegado por mordedura de este espécimen, pequeño, Botrus steniata,
el jergón del árbol. Entonces acá ustedes logran identificar de que por qué en algunos lugares va a ser las lesiones más en la mano y otras más en el pie. Miren el tamaño de este espécimen, por ejemplo. Esta, es esta planta que le denominan eh, ave del paraíso, pero miren en comparación con respecto a este espécimen y dónde se encuentra estos especímenes. Por eso también el área anatómica involucrada pues va a variar, ¿no? El Botriopsis reidingieri, el Botriopsis oligolepis. La distribución en nuestro país puede ser y causar lo que viene a ser un contexto relacionado a accidentes. Entonces, ya vamos identificando varios de la plataforma contra qué especímenes podemos estar involucrados en un accidente físico. Todos motos, ¿cierto? Ok. Lo mismo, hay otros neuroquedi y Lagotrophias microfalos. Microfalos. Entonces, también distribuida en todo nuestro territorio, en nuestro país. Entonces, si uno hace una superposición de las imágenes presentadas al costado de estos especímenes, van a ver que casi todo el país, todo el territorio, gran componente relacionado al territorio de estos. Entonces, acá viene la pregunta, ¿quién está invadiendo a quién? ¿O quién es el que tiene o se encuentra más distribuido en nuestro propio territorio? Entonces, que nos llama la reflexión también. Género lachesis, este componente muy distribuido a nivel de la selva. Nótese lo peculiar de sus escamas, ¿no? Estas cejas en general, esta coloración, eh, se ve lo majestuoso de este espécimen, pero también en consideración que un componente importante es que puede ser hasta de 3.5 metros a más, dependiendo del área donde ha sido descrita. Completamente a tener en consideración también de que es dentro de todos los accidentes ofídicos uno de la peor mortalidad que puede tener. Si uno lo ve de 3.5 metros, también hay que identificar pues que la mordida pues prácticamente va a ser como una mordida de un perro, ¿no? Por las dimensiones en general de este espécimen. Entonces tener en consideración la lesión que puede causar en una parte anatómica. El Crotalodurisus, miren dónde se encuentra, pero de ahí sacan nuestros especímenes para llevarlo a mercados, ¿no? Para hacer un comercio ilegal y todo nuevamente podemos estar expuestos a este contexto de lo que viene a ser la cascada. Y lo que viene a ser los micrurus. Los micrurus, miren, identifiquemos nuevamente, son colores llamativos. Miren la dimensión de este componente con respecto a una hoja de palma. Miren con respecto a esta hoja. Son pequeños, llamativos, brillosos. Lo bueno es que son huidizos, pero aún así, pues, un niño, ¿no? Que lo ve pequeño, que piensa que es un, lo que vienen a ser estos pulseras, ¿no? No lo identifica, le llama la atención, lo puede manipular y ser víctima de este contexto. Pero miren dónde se encuentran distribuidos. En regiones en general donde fueron descritas estos accidentes. Miren la distribución de este espécimen, ¿no? Con respecto al tamaño de la hoja. Pequeñísimos. Entonces, ¿qué ocurriría si de pronto dejan a un niño frente a una hojarasca? Y el niño comienza a rezar, se echa, la serpiente está haciendo, realiza sus actividades, ellos no nos buscan a nosotros para que nos deprede, simplemente ellos están buscando su presa, tranquilos, nos ve y se retira, pero sin embargo un niño va, se echa, y obviamente ella se tiene que defender. Entonces ahí se vienen los accidentes y veamos si estamos protegidos para tratamientos. Entonces, el veneno de estos especímenes ya mencionados, el Botrus, el Crotalus, el Lapidum y la Lachesis, van a generar características importantes. ¿Para qué? Para reconocerlos. Por ejemplo, el Botrus es proteolítica, es coagulante, nefrotóxica y vasculotóxica. Entonces ya conozco que el veneno va a tener este componente y tengo que estar dirigido y preparado
Para evitar de que mi paciente haga una nefrotoxicidad, hay que ver la parte hemodinámica, hay que ver la destrucción del área anatómica. Ya sé que por medio de esta carencia de veneno está relacionado a este paciente. Lo mismo con los crótalos, sus características neurotóxica, nefrotóxica y vasculotóxica es propia generalmente de este espécimen, de la lachesis. Y vayamos a resaltar nuevamente, vasculotóxica, llevando un compromiso hemodinámico muy importante del paciente, vagal, realmente llevando un compromiso importante del paciente, proteolítica y coagulante, una gran destrucción muscular. Y de los celápicos, miren, como mencionado, echan encima, hay una mordedura y una producción de veneno y es neurotóxico y el paciente comienza a tener falla mecánica en general de la parte ventilatoria, es paralizante y fallece. Y si nadie lo pensó o nadie logró ver el expresivo, pues piensan que fue un paro cardíaco súbito en general. Porque imagínense también la mordedura de este espécimen, ¿no? Si está correctamente identificada y no eh, tal vez pasaba como si fuera una lesión durante el RCP, por ejemplo. Entonces, características de este veneno de cada espécimen se tiene que tener en consideración para evitar algunos contextos que ya han sido estudiados. Primero, que una serpiente muerda a una persona, por ejemplo, y de pronto haya una segunda mordida a otra, no se tiene que pensar de que como ya mordió a una persona X, ya inoculó todo su veneno, y cuando va a morder a la otra persona, ya no va a presentar nada de veneno, y ya la otra persona puede ser incluso dada de alta o tal vez no haciendo un seguimiento adecuado. Eso es completamente erróneo. Las serpientes, durante su proceso de crecimiento, logran tener esa capacidad de lograr discernir qué cantidad de veneno inocular. Y sobre todo sabiendo también cuántas amenazas existen. Y para ello sus glándulas donde producen el veneno se encuentran preparadas y modificadas para la producción y sobre todo de nuevos venenos, modificaciones, así como nosotros vamos modificando en general la ciencia, estos especímenes botánicos, estos especímenes, perdón, en general muy importantes en nuestra fauna, pues van a generar también cambios importantísimos, muy complejos, que van a modificarse durante el tiempo, ¿no? Y van a generar mayor sorpresa en el tratamiento. Entonces, para ver cuánto compromiso puede hacer daño, ¿no? He visto que durante este tiempo en la plataforma hay muchos que preguntan relacionadas a preguntas concretas, ¿no? De cómo se produce la fisiopatología. Y la respuesta en este contexto para determinar de qué es sí o sí eh, eh, a este a este contexto relacionado del cuadro fílico, entendamos que el veneno contiene metaloproteínas, fosfolipasados y hialuronidasa. Asimismo, este contexto de la metaloproteína, fosfolipasa y hialuronidasa, ya creo que lo vieron con la doctora Jimena Tapia. ¿Dónde se encontraba? Se encontraba en lo que era la exoceles. Entonces, el daño a tejido local se va a presentar. La metaloproteína se fue el pasado, pero con estas proteínas poseen un efecto sobre la coagulación, siempre sangrado, sobre las plaquetas o las desintegrinas y el efecto neurotóxico también relacionado a los fosfolipisados. Estos componentes del veneno van a generar este efecto clínico que todos nosotros y muchos de ustedes lo han estado valorando. Pero no lo dejemos así de simple, veamos un poco más lo que ocurre. Si bien la inoculación del veneno, por todo lo mencionado, va a generar una gangrena, bueno, una lesión tisular en general, ¿qué cosa puede agredir mucho más a este paciente? Manipulación. Si alguien ve la herida y de pronto agarra y la, la succiona la herida, está inoculando bacterias. Y como ustedes muy bien saben, pues si nos dicen cuál es la peor mordedura dentro de
de lo que viene a ser una infección grave, la de un perro o la de un humano. Definitivamente la de un humano, ¿no? Por la gran cantidad en general de bacterias anaeróbicas relacionadas a este contexto. Entonces la manipulación, el hacer cortes innecesarios, en general van a generar mayor gangrena, por lo mencionado. Y encima con alguna otra manipulación, como lo mencionaba, mayor gangrena por una infección secundaria. Entonces, ese contexto ampliarlo, por favor, y verlo desde ese punto de vista. Muchos pacientes sangran, y la hemoglobina cae y cae, y los tiempos de coagulación siguen en aumento, ¿no? Entonces siempre se menciona, no, no le coloquen más antiveneno, no más suero, porque ya son lo que le corresponde, pero siguen sangrando. Y cuando sangra, y esto desde el punto de vista de emergenciólogo, desde el punto de vista de la especialidad es quirúrgica desde el punto de vista de medicina interna, ¿será que se habrá apagado? Y nos hacemos la pregunta, ¿será que se habrá apagado el fuego? ¿Será que realmente hemos combatido lo que está produciendo todo ello? ¿Y qué es lo que está produciendo todo ello? El veneno. Entonces, no se ha neutralizado todo el veneno. Es por ello que nos tiene que ampliar un poco más la visión de utilizar una adecuada cantidad de suero con revaluaciones constantes, antes de estar administrando más plaqueta, más plasma y otros factores de población pensando de que eso va a ayudar al paciente cuando no se ha apagado el fuego, no se ha combatido el que produce el cuadro, ¿no? Entonces, este síndrome hemorrágico, que ojo, puede caracterizar por un INR indetectable, un fibrinógeno bajo, un dímero de 10 veces el valor corte, bueno, puede traer hemorragias menores o hemorragias gastrointestinales o hemorragia intracraneal, o hemorragia traumática o hemorragia mayor. Como logran ver, son muchos los escenarios en los cuales un paciente puede venir, aparte de la lesión en la mano, o en la pierna, o en otra parte anatómica, pero puede venir por hemorragia. Imagínense un paciente que viene con hemorragia intracraneal por una mordedura por eh, un animal de ponzoña. Se da y es lo que vemos. También el daño a nivel cardíaco. ¿Alguien ha visto un electrocardiograma de un paciente por una mordedura de una LHCs? Sería interesante a todos los que les guste el tema del electrocardiograma y la cardiotoxicidad y el componente cardíaco a ese nivel, ver cómo se producen alteraciones tanto en el ritmo cardíaco, pero sobre todo enfocados al componente vagolítico y bradicardia que el paciente va a generar por las características del veneno, ¿no? La histamina, la serotonina, la despolarización y la disminución de la excitabilidad. Entonces, los pacientes caen en un gasto cardíaco bajo, una hemodinamia alterada y la causa. Entonces, el reto del diagnóstico que nos trae, pues es muy grande, es muy variado. Lo más fácil que podría es, y lo más lamentable, es de que traigan al espécimen muerto. O sea, lo buscan, lo cazan, lo matan y te lo traen. ¿Por qué? Porque se están exponiendo a una segunda mordida, ¿no? Una tercera, cuarta. Un niño, o quién sabe, durante el traslado. Por más muerta que esté, todavía tiene la capacidad de morder. Entonces, se nos hace más fácil ver de que, y más las características clínicas mencionadas, que está tratándose de un amiloide por Rabotrops, por un Macrótalos, por un Hachecsis o por un microbio. Entonces ya he identificado, ya saben las características. Sé dónde me encuentro ubicado. Por ejemplo, estoy en Ancash, estoy en La Libertad, estoy en San Martín, Huánuco. Conozco qué cosas se encuentran a mi alrededor. Conozco por dónde salen los mercados de estos, de estos especímenes eh, hacia el exterior. Entonces, si se encuentra ahí el riesgo, pues obviamente puede haber un accidente. Y saco exámenes de laboratorio, tiempo de coagulación, plaquetas, hemograma en general, y haciendo esta asociación de identificar estudios de laboratorio y la clínica que ya lo hemos desarrollado, doy el diagnóstico a un probablemente patología, a un contexto de un cuadro físico, ¿no? Y pido los exámenes de laboratorio porque conozco. Y lo mencionado es de que traen el espécimen, pero miren, ya lo decapitaron, pero sigue mordiendo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va, va el, ¿no? Le mordió a alguien y ¿qué hace la población? Comienzan a hacer una gran faena para buscar a la serpiente, ¿no? Los familiares van, buscan debajo de las piedras, a lo mejor hasta encuentran otra serpiente y la matan y te la traen, ¿no? Y encima ni siquiera es venenosa. Y si en el caso peor que ocurre como es este de acá, la matan, la decapitan y te lo quieren traer para que lo identifiques, pues, la manipulan, le agarran de la cabeza pensando que, y de pronto consigue de que haya otro paciente más en este contexto y tú seas una víctima adicional o lo colocan en una bolsa y siguen mordiendo y se sienta junto a esta bolsa y siguen mordiendo, ¿no? O tú lo agarras, pero ahora sabiendo esta información, obviamente no lo vas a manipular y aún así sigue mordiendo. Entonces, para que queden los contextos claros y relacionar y abordar este paciente. Miren, la clasificación actual, que probablemente sea modificada porque eran las conversaciones que se tenían con algunos representantes del ministerio, era que el accidente eutrópico, clasificado como leve, moderado, severo, tienen estas características: el leve, moderado y severo, ¿no? Características clínicas y de laboratorio, físicas de laboratorio, clínica, y laboratorio, obviamente con el mismo dinámico general, mayor destrucción, ¿no? Entonces, esta imagen nos puede ayudar cómo pueden hacer los cuadros y uno clasificar de leve, moderado. ¿Por qué clasificar? Porque a cada clasificación se le tiene que administrar suero. Leve, moderado, severo, mayor compromiso en general. Miren las fases, por ejemplo, en Córtalos, habíamos dicho, las cascabeles, cómo se coloca la fase tóxica, ¿no? Miren el compromiso renal que van a hacer a estos pacientes. Esto orina. La fase severa, el paciente puede morir en horas. Con la lachesis, que habíamos hablado mucho de su esplendor, ¿no? Miren a todo. Y de pronto vean cuánto compromiso a nivel hemodinámico puede traer este paciente. El compromiso severo y también el compromiso a nivel del área anatómica. Miren la gran destrucción. Puede tener el manejo es rápido, eficiente en la emergencia. Leve, moderado, severo, nuevamente en el cuadro enapídico, es neurotóxico, miren cómo viene el compromiso neurológico en general, en la fase, pero también más importante en nivel de la carne costal, los músculos intercostales, todo el componente ventilatorio vulnerado y al final termina inspirado el paciente. Sabemos los géneros, sabemos la dinámica del veneno, sabemos los síntomas, tenemos integrado nuestro diagnóstico de accidente ofídico por este género. Podemos inferir, si es una lachesis, podemos inferir por una u otra, por un crótalo porque conocemos cómo el paciente va a venir a nuestras emergencias o atenciones con nosotros y sabemos las características de su veneno y quién es el que lo produce. ¿En qué contexto lo vamos a utilizar? Cuando el paciente viene con las lesiones, pero sin el espécimen. Entonces es muy bueno conocer este componente dinámico. Pero, ¿por qué mucho en esta actualización? Pues es un problema de salud pública. Esto, junto a la doctora Jimena Tape y el doctor Madrigal, estábamos viendo relacionado a lo que viene a ser la disfuncionalidad que genera, la disfunción de, miren, 35.8. Se mencionaba con adecuado criterio que prácticamente el 35% de los pacientes que van a tener este contexto son cifras como si uno hubiera ido a una guerra, ¿no? La amputación, el 28% para este contexto. Entonces nos obliga a tomar estrategias de manejo, estrategias en general. Entonces los cuadros, las poblaciones, lo vulnerable, el compromiso extenso va a depender de múltiples factores, demasiados. Desde el propio paciente, de la serpiente, desde el lugar de la mordedura, el compromiso en general de un paciente anciano, ¿no? Y del sitio de la mordedura o el especial. Miren, para ello, el tratamiento. Y como mencionaba la doctora Patricia Escalante,
dice, tienes que tener al paciente vivo antes de darle el antídoto. Bajo esa premisa, el ABCDE es importantísimo. Tienes que tener al paciente vivo. Hay que estar valorando la vía aérea, la ventilación, la situación, cómo está el neurológico, si hay alguna otra mordedura, todavía puede estar uno expuesto, ¿no? En el lugar donde ocurrió la mordedura hay que retirar a la víctima del lugar, no hay que ir con la víctima y dejarlo ahí, sobre todo buscando el específico. ¿Qué se hace? ¿Hacerle un corte? No, lo que se hace es inmovilizar el área afectada, no dejar que el paciente se le esté sobando, se le esté haciendo cortes, le esté tratando de hacer con alguna medida así de tratar de eliminar el veneno, haciendo, apretando esa área, tratando de que sangre, ¿no? Esa área pensando que el veneno va a salir. No, el veneno ya ingresó, ingresa muy rápido. Miren las enzimas, son enzimas, esas pasan rápido. Una posición neutra, inmovilizas el área y evitas de que ésta, porque cuando es uno más movimiento, llega más sangre y todo fluye. Sin embargo, cuando tú lo dejas en una posición neutra, ya no llega tanta sangre y el retorno es mucho más lento. Inmediatamente, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Lo que muchos realizan es remover los anillos, los relojes, la ropa ajustada, porque luego, si la mordedura es un dedo, y de pronto ahí tienes un anillo, comienza a aumentar de volumen y al final, ¿qué es lo que te va a producir mayor daño? El anillo, ¿no? Entonces, tenerlo en consideración. Lavado con abundante agua y jabón. No colocarle querosene, ajo, orina. No, eso no tiene, es un veneno. Ya hemos hablado de las características del veneno. La orina no le va a ayudar, la gasolina no le va a ayudar. Lo que estás haciendo es dañando más el tejido. Cortes tampoco, cebolla, escupitajos y todas otras características de las cuales se nos han reportado y hemos tratado, nos sirven hasta el momento. Lo que hay que hacer es estar preparados, hacer la neutralización del miembro, hacer vendajes no compresivos simplemente para neutralizar el movimiento, colocarlo en una posición neutra si se puede y llevarlo, ¿no? En algunos lugares tienen kits en general para la manipulación, pero lo que a veces en contexto de infodemia se venían estos dispositivos que eran para succionar los venenos, por ejemplo, ¿no? Actualmente no se ha demostrado su eficacia y más es una medida que va a retardar el tratamiento y puede dar una falsa seguridad, ¿no? Hay que marcar la zona del edema, no hay que dar naproxeno, no hay que dar fármacos que son nefrotóxicos, lo que hay que dar para los bipéridos, o sea, para otros que vienen a ser la mayor cantidad de nuestras mordeduras en nuestro país, hay que darle opioides, hay que colocar un toxoide tetánico sin medita, y obviamente vamos, llama a los teléfonos que vamos a perder, se vamos a hablar y le vamos a ayudar para que le brinden lo mejor a su paciente, ¿no? 65, 600 todo el año y las 24 horas del día, en el lugar donde ocurre la mordedura en general. Entonces, lo que no se debe hacer es punción, succión o incisión en el sitio de la mordedura. No se debe de hacer. Y para el que se ponga reacio en este contexto y lo haya visto desde y lo haya visto desde lo que viene a ser las películas en general, pues hay que irnos siempre a la mejor evidencia. Y actualmente es la peor. Entonces no se tiene que hacer eso. No utilizar torniquetes. Ojo, de preferencia no utilizar torniquetes. Porque quede, y sobre todo mal realizado, ¿no? O sea, con el contexto de que no progrese, cortan en lugar de la lesión, hacen torniquetes y que evitan el que llegue el flujo sanguíneo a esa área y al final se está avanzando un isquemia, pero por el propio torniquete. Pero si en caso ya se lo hayan realizado, hay que tener mucho cuidado qué cosas se tiene que hacer cuando el torniquete ya se lo colocaron y se va con usted, que tenemos que mencionar. No se lo, ahorita lo tocamos. No utilizar ungüentos, líquidos, cremas en el sitio de mordedura y no administrar remedio, ¿no? Eso en un contexto.
no administrar, no colocar un cebo de cerdo, no colocar un pato, no colocar este, en general tela de araña, ¿no? No echarle tierra, eso de vaca, orina, no, eso no va a neutralizar el veneno, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que colocaron un patito ahí para neutralizar el veneno. Eso no funciona, no funciona. Entonces hay que ir por un poco más por la evidencia. ¿Qué habíamos dicho? Medición de perímetro, ¿no? Entonces, si la miren acá la lesión de mordedura, hay que verlo proximal, medial y distal para hacer el seguimiento. Esto lo vamos a ver en el taller. Ojo, tomen el contexto de por qué proximal, por qué medial y por qué distal, y lo que viene a ser relacionado, por ejemplo, la medición en un pie, ¿no? También proximal, medial y distal. No en este contexto porque no estamos marcando la progresión del tiempo, sino tenemos que valorar sobre todo los paquetes musculares. Y acá lo que habíamos comentado, en caso de que el paciente llegue con un torniquete, se debe administrar primero el suero o el fluoterápico antes de retirar el torniquete. Nuevamente, si llegó contigo y trajeron un torniquete, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero colocar el suero antes de quitarle el torniquete. Olvidas el torniquete, todo se distribuye, tu paciente es hipotensa. Y bueno, se menciona mucho acerca del no uso del hielo directo. Y esto está claro. Hielo directo no. Lo que se puede hacer son medidas de crioterapia que en estudios muy importantes realizados por el doctor Canul, basado en bibliografía previa y datos relacionados a su estudio, pues se ha visto algunos beneficios. Obviamente, estamos en búsqueda de mayor bibliografía en general, y en la práctica ayuda bastante a nuestros pacientes, ¿no? Por los efectos en general que se utilizan en otras patologías musculoesqueléticas y en este caso relacionadas a la neutralización del veneno, a evitar que se disemine más el veneno, incluso muy mencionado en la bibliografía revisada de un colega expositor en que el doctor Canul, a la menor cantidad de suelo indicado. Obviamente, mayores estudios y demás habrán que valorar este comportamiento. ¿Qué es lo que tenemos que dar? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Apagar el fuego. ¿Y cómo vamos a apagar el fuego? Administrando lo que viene a ser un suero, un fagoterápico. Entonces nosotros contamos con estos sueros, con estos fagoterápicos. El suero antibotrópico polivalente, entonces ya muchos saben, suero antibotrópico, ok, polivalente, es decir, para todos los votos, la mayoría de votos, acá se encuentran el votos atros, el jergón, el chuchupe, el jergón chuchupe, si se jergón chuchupe, tres votos, pictus, parneti, y todos estos otros tipos de jergón más. Pero este es solo antibotrópico polivalente, antibotrópico. Para los lachesis. Suero antilachésico monovalente, ojo, monovalente, antilachésico, lachesis muta muta, para lo que hay. Y anticrotálico, para el crótalis, para la cascabel. Error más importante, tengo suero antibotrópico porque 90% del producto debo tenerlo en mi centro, y de pronto sé que por las características clínicas es una lachesis. Me traen una lachesis y empecinadamente le coloco suero antibotrópico. ¿Funcionará? Ya veo que muchos están escribiendo que no. Entonces, no va a funcionar. O veo esto, ¿no? Que es una Botros, pinto una Botros, veo a la Botros y me empecé a darle antibiótico porque simplemente no tengo otra cosa. ¿Te servirá? Cada suero es específico para el espécimen. Entonces, estos intercambios no van a ayudar al paciente. Han visto que el veneno no es igual todos relacionados de porcentaje y demás. Es por ello que dependiendo del grado que ya hemos mencionado, si tiene un grado leve, moderado o severo, le corresponde una cantidad de tratamiento. Y acá vienen algunas cosas importantes relacionadas a qué cosa está dándose en otros lugares del mundo. Y si ustedes van, por ejemplo, a visitar ahora hace mucho a estos paisajes tan hermosos que ustedes tienen en Huaraz, y de pronto
viene persona del extranjero y que le gusta estar subiendo los nevados, ellos traen su botiquín. Y miren lo que traen, ellos traen un antivenin tri porque va a ir contra los tres que tenemos acá. La Chesis, Botrops y Prótalos. Miren, ellos traen, es un producto liofilizado. Entonces, ellos ya en su entrenamiento van a ver, ok, si yo tengo un grado leve, moderado, severo, muy severo, me corresponde 3 a 5 frascos, 6 a 10 frascos, 11 a 15 frascos, 16 frascos. En adultos y en niños, pues se duplica la dosis. Entonces, esto se da y lo traen también a nuestro país. Entonces, conocer de lo que se tiene como medidas que ingresan a nuestro país, hay que tener consideración. Y un producto muy importante es el antivimentri, que les menciono, y también muchos productos relacionados a Colombia que ingresan por diferentes fronteras y también de Brasil. Entonces, ¿cómo se preparan esto? Miren, este es el antivimin, es un polivalente para los tres, lo diluyen, es una pastillita, liofilizado, y lo pasan en 500 cc de solución salina por una hora, ¿no? Y nosotros, pues lo que hacemos es tener el suero, también lo diluimos y se lo administramos a los pacientes teniendo en consideración también la gravedad. ¿Qué es lo que puede ocurrir con cualquiera de estos productos? Primero, de que puede haber una reacción de hipersensibilidad o anafilactoide. Si ocurre eso, ¿qué se hace? Se suspende momentáneamente el suero, ojo, no se elimina, sino se suspende momentáneamente y se brinda tratamiento de hidrocortisona, difenamina y adrenalina. Si en caso ameritara, esto controlará poco a poco lo que viene a ser el cuadro de reacción de hipersensibilidad. Los errores. Los errores que pueden ocurrir es que le brinde una infusión rápida, que sea inadecuada a la clasificación que usted realiza, y a una grave le coloca como si fuera una leve. Entonces es muy importante hacer una adecuada clasificación de gravedad y brindarle la cantidad que no administrar el favor terápico. No administrar el favor terápico correcto, lo que hemos visto, no, aplicamos de Botox a una NHS y de NHS a una Botox, y eso no es lo adecuado, ¿no? O utilizamos un producto que está caduco, o es adulterado, o es falso. Entonces eso tampoco ayuda. No hay que brindar a todos esteroides, no a todos hay que dar antihistamínicos. Y ojo que no a estos viperios, a estos otros, no hay que darle a ellos, no hay que darle a ellos, porque hacen una nefrotoxicidad muy importante y el paciente va a tener falla renal. Entonces, miren, aquí complicaciones pueden llegar si no damos un buen tratamiento, ¿no? A ese 35-30% que desfigura al paciente, ¿no? Lamentable. Entonces, hemos visto elápidos, no hemos visto elápidos, hemos visto otros, hemos visto lachesis. ¿Y los elápidos? Ya vimos contarlos. ¿Los elápidos qué pasa? ¿Dónde están los antídotos? Una buena reflexión. Esos componentes relacionados a especímenes neurotóxicos, ¿no? Tan llamativos, la población ya mencionada, no hemos indicado acerca de su tratamiento, que te pueden llevar a una disfunción respiratoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salvar la vida del paciente, ¿no? El ABCD, pero se dispone de un producto que es el Coralmin. El Coralmin ayuda bastante para el manejo. Nótese que mencioné acerca del antivimin tri, pero ese antivimin tri no tiene para coral. Para Coralmin sí está dirigido, es un mexicano, ¿no? En Silanes, sí va dirigido para que venga a hacer ese contexto. Para estos elápidos, si yo tengo el contexto, no le voy a dar opioide. Lo que tengo que darle es paracetamol endovenoso, que va muy bien, si es que le duele, o ahí sí podríamos valorar el uso de AINES, pero no de opioides, porque habíamos visto que los opioides, la vía en la cual los elápidos, la neurotoxicidad, está relacionada también con la vía de los opioides. Entonces, lo único que se hace es mayor y es perjudicial para estos pacientes. Y esta es una imagen muy importante de acerca de estos cuadros relacionados con el comercio ilegal de especímenes o a utilizar como mascota, ¿no? No lo cría. Miren, esta es una naja-naja, especies en general relacionadas a naja, pero miren la lesión, ¿no? Miren la lesión.
No son esas famosas puntiagudas en general, no. Son estas lesiones, como si fuera como si alguien le hubiera arañado, como si le hubiera cortado ahí con un alambre, ¿no? De pronto el paciente tiene dificultad respiratoria. ¿Qué le vamos a dar? Le va a dar usted antibotrópico, antilechésico, anticrotálico o coralmil, si lo tiene. No, le tiene que dar lo que le corresponde. Por eso es muy importante utilizar el suero para lo que le corresponde. Para este caso, está en la obligatoriedad de que el que va a tener un espécimen exótico, tener su antídoto. Para este caso, tendría que tener su antiveneno, que es una cobra, antiveneno de cobra, pero es naja naja. En cambio, incluso este que es naja cautía, cautía, este suero, pero este es naja naja. En la desesperación y ante la ausencia de este contexto, se utilizó en este paciente este tratamiento y afortunadamente, y es propio de los lápidos, hay un cruce en este contexto. El paciente no tuvo esa desenlace fatal, pero miren la funcionalidad que quedó con él, ¿no? Y lo que habíamos visto, las embarazadas. Imagínense que le llegó una embarazada con un mordor de serpiente, sangrando por la nariz, pistaxis, sangrado vaginal, si de pronto la hipertensión se eleva, o de pronto bradicardia fetal. ¿Qué va a hacer? Primero, tener en consideración lo primero, que el veneno es teratogénico, empezando por ahí. En el primer trimestre, 43% de abortos, informar a los familiares. Hipoxia y asociado al shock, riesgo de malformaciones fetales, sangrado vaginal, abrupto placentae, va a tener esa mortalidad tan alta. Entonces, el tratamiento con suero hay que valorarlo. Entonces, nos comunicamos, ustedes, nosotros, y se plantea el mejor tratamiento para su paciente en condiciones específicas, como en esta paciente con gestante. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Porque hasta ahí tiene que llegar nuestra función. Las personas que caminen o trabajen en zonas boscosas deben usar botas de gel y caña alta, ¿no? En lo posible usar un bastón para hacer un barrido. ¿En qué épocas? En épocas de cosecha y lluvias, porque ya hemos visto por qué. No se recomienda caminar de noche, ¿no? Y si fuera así, acompañarse de otra persona y tomar precauciones extremas en áreas de mucha vegetación. Evitar el trepamiento de los árboles por riesgo de accidentes. No introducir nunca las manos en árboles huecos, jamás. Hendiduras en las piedras. Las viviendas deben construirse sobre tarimas. Se recomienda la crianza de aves para que ahuyenten a las serpientes en general, pero no es que vamos a criar pollos ni gallos, no. Se habla acá de la crianza de aves en una medida un poco más amplia relacionada a lo que son águilas, como lo realizan en algunas partes del mundo, porque se recuerden que cazan estos especímenes. Entonces, este ya es un contexto diferente, no es la crianza de pollo en general, por si acaso. Evitar la captura viva de una especie venenosa, ya lo hemos visto, ¿no? Se debe tener mucho cuidado porque siguen, está muerto, pero siguen eh, mordiendo. Es más, para que vean, cuando alguien le dice, ¿no? ¿Eres una serpiente? Espero que no se refiera, porque puede ser un simulador o estar moribundo. Y usted se acerca, la manipula y de pronto lo muerde. Entonces, es tener mucho cuidado, porque son así las características de estos seres, ¿no? En defensa. Todo realizarán en su defensa. Difundir a la población normas de prevención de acuerdo a la realidad. Entonces, de esta plática, todos ustedes y nosotros, como lo hacemos, hay que mantener la información en, en nuestro contexto. Bueno, y siempre recordando a nuestro maestro, la maestra Escalante, a nuestros maestros Jesús Madrigal, el doctor, eh, los doctores que nos han estado acompañando de Colombia, y la doctora Jimena, en general, el doctor Canul, muy agradecidos, con ellos hemos trabajado bastante, pero siempre no olvidar de que tenemos que tener al paciente vivo para poder brindarle el tipo de tratamiento antidotal. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo brindado y nos vemos. Voy a responder las preguntas por el chat, por el tiempo que he utilizado y también nos vemos en el taller. Ahí podemos entrar un poco más en algunos contextos y también responder de manera individualizada sus preguntas. Muchas gracias.